Compartir con ustedes algunas ideas sobre Caldas astrónomo autodidacta. El caso de Caldas es excepcional y yo he calificado a Caldas como pionero de la astronomía en América. He procurado no ser hiperbólico con esa adjetivación, pero revisando bien el trabajo de la astronomía en América, me di cuenta de que el Observatorio de Santa Fe de Bogotá fue el primero en toda la América hispana, y después revisando la presentación del mismo Observatorio de Bogotá, vi la observación, el primer observatorio de América, y Caldas ocupó con honor ese puesto, el de ser director meritorio del observatorio por encargo del virrey mismo y por nombramiento de don José Celestino Mutis, quien había construido hacia 1802-1803 ese observatorio. Y lo que Caldas realizó en el observatorio y lo que Caldas realizó antes y después amerita precisamente darle ese título, pionero de la astronomía en América. Francisco José de Caldas y Tenorio nació en Popayán, como lo hemos dicho, como se ha observado acá, en el virreinato de la Nueva Granada, y yo observo una colonia de la monarquía española en América. Nació en el año de 1768, en octubre, no hay una fecha precisa. El mismo año en el cual el capitán James Cook zarpaba del puerto de Plymouth en Inglaterra a bordo del Endeavour, un carbonero adaptado para una larga expedición científica por los mares del sur, con el propósito de observar un tránsito de Venus en la isla de Tahití y por demás probar el cronómetro de precisión que ya se disputaban Kendall, Harrison y Arnold, entre otros famosos relojeros, y necesario para la determinación de la longitud geográfica. Uno de los grandes temas de la astronomía del siglo XVIII es precisamente la determinación de la longitud. La latitud no era prácticamente tan difícil de observar, de calcular, pero la determinación exacta de la longitud era el problema de la navegación y el problema para la construcción de las cartas, de los mapas, de las cartas geográficas. De manera que vamos a tener a Caldas en un siglo, como ya lo planteó el expresidente Betancourt, en un siglo que es el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, el siglo de los grandes trabajos en astronomía y ciencias naturales. Y lo vamos a tener allí precisamente en el momento en que Cook está iniciando ese tercer viaje de navegación por los mares del sur, con propósitos puramente científicos. Un año después de que nace Caldas, nacería en Alemania Alexander von Humboldt,
hijo de una ilustre y rica familia vinculada a la corte del rey Federico II de Prusia, y quien habría de llegar a ser uno de los grandes naturalistas más famosos del mundo y considerado también como el padre de la geografía moderna. El eco de la famosa expedición geodésica de la Academia de Francia, que llegó a la Real Audiencia de Quito en el Virreinato del Perú en 1736, para ponderar el tamaño y la forma de la Tierra con la participación de un equipo de científicos de la Academia Francesa y 2 jóvenes marinos españoles que obraron a su vez como espías, como aprendices y después como promotores de esa expedición, se escuchó en Popayán en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los criollos ilustrados comenzaban a interesarse por la literatura científica de la época. Es que estamos hablando de una empresa científica internacional, la más importante del siglo XVIII en América, que llega justamente a la audiencia de Quito para dirimir un gran problema planteado en la Academia de Ciencias. ¿La Tierra es redonda? ¿La Tierra es en realidad una esfera? ¿O la Tierra es, como lo dice Newton en sus Principia, achatada en los polos y abultada en el ecuador? O como lo defiende todavía Cassini, un cartesiano, o alargada hacia los polos. Y Voltaire socarronamente se está riendo y dice, es que lo que quiere probar esa academia es si la Tierra se parece más a una mandarina o a un limón. Lo cierto del caso es que va a llegar a la audiencia de Quito una comisión de científicos de la más alta categoría, físicos, astrónomos, matemáticos, geodestas, acompañados de relojeros, carpinteros, cadeneros, acompañados de una estupenda biblioteca, dirigidos todos por Charles María La Condamine. Esos personajes históricos son el propio La Condamine, el que va a descubrir el caucho en el Amazonas, el que va a descubrir también o redescubrir las quinas en Loja. Vienen en compañía de Pierre Bouguer, el astrónomo francés, Louis Gaudin y de otros personajes como el médico que va a morir tristemente en Cuenca por cuestiones sentimentales que serán motivo de otra charla en otra oportunidad. Entonces, esa expedición que va a durar de 1736 a 1744, que va a tener toda clase de peripecias y que va a medir sobre el terreno la longitud de 1 grado, se midieron en realidad 3 grados, 1 grado son aproximadamente 111 kilómetros en longitud. Ustedes se imaginan esa comisión midiendo por topografía, lo que podemos entender hoy por topografía, por triangulación sobre el terreno, y con ayuda de las estrellas del cielo, se tomaron las estrellas Épsilon de Orión, Alfa de Acuario y Teta de Antínoo, para que sirvieran como referencia al cenit de la llanura de Tarqui y de la misma ciudad de Cuenca para el levantamiento de los vértices de esa triangulación. Y finalmente la comisión va a determinar que la Tierra es achatada en los polos y abultada en el ecuador, como lo ha dicho Newton en los Principia. Los españoles que estaban ahí guardiando a los franceses, porque España no iba a dar permiso de buenas a primeras, fueron los primeros en publicar en España. Y así publicó don Jorge Juan y Santasila el libro famoso Observaciones Astronómicas de Jorge Juan y la forma y la figura de la Tierra. Y Antonio de Ulloa, por su parte, el otro marino, publica el Informe Secreto de la América y las informaciones sobre la riqueza natural de la América. Francisco José de Caldas hizo sus estudios en el Colegio Seminario de Popayán, antiguo seminario de los jesuitas. Cuando ya los jesuitas los habían desterrado
en la pragmática sanción de 1767, Carlos III había mandado sacar a todas las comunidades jesuitas de América y el colegio quedaba en manos prácticamente de particulares. Llega a ser nombrado como director y profesor en el Colegio Seminario de San Francisco en Popayán José Félix de Restrepo, de Envigado, de Antioquia. José Félix había estudiado jurisprudencia en el Colegio del Rosario en Santa Fe y había conocido a Mutis, que daba clases particulares de ciencias naturales y de matemáticas en su casa de domicilio en Santa Fe. Entonces, en algún momento José Félix es nombrado profesor en este colegio y tiene a su cargo una serie selectísima de alumnos, entre ellos Camilo Torres y Francisco José de Caldas, que están en esa misma clase. Ese año no se habló más de filosofía peripatética. Ese año no se habló más de Aristóteles. Ese año se habló de las lecciones de filosofía natural, es decir, de la física experimental. La física de Nollet y la física de Sigaud de Lafon, que estaba en boga en París y que estaba haciendo furor entre los ilustrados, porque todo el mundo quería conocer de esos experimentos maravillosos que hablan sobre los fenómenos de la luz, sobre los fenómenos del magnetismo, de la electricidad, sobre el movimiento y en particular sobre la astronomía. Cuando ese muchacho de 15 o 16 años, que es Francisco José de Caldas, escucha a su maestro José Félix de Restrepo hablar de la expedición geodésica del Perú, de la Audiencia de Quito, que pertenece al Virreinato del Perú, se queda paralizado, absorto de ver cómo en América se había realizado tamaña empresa científica. Y cuando José Félix ilustra esa clase mostrando el globo terráqueo, señalando los círculos máximos, los meridianos, mostrando allí con detalle el tamaño de la empresa, y luego mostrando en el globo celeste las constelaciones que fueron tomadas para reseñar esos puntos geodésicos, en ese momento Francisco José siente que su destino, que su vida está asignada por las estrellas, está asignada por la astronomía. Pero Francisco José pertenece a una familia modesta, a una familia muy española, porque es hijo de español, su padre José de Caldas, español, nacido en Caldas de Reis, en Galicia, y su madre doña Vicenta Tenorio, criolla, es decir, hija de españoles nacidos en Popayán, pero de modestos recursos, y son 15 hijos, y Francisco José el mayor. Entonces, ya que terminó en el colegio, hacemos una colecta entre todos y usted se va a estudiar al Rosario en Bogotá para que haga su carrera de jurisprudencia, para que usted sea un doctor en Derecho. Se le ha asignado esa carrera, porque no hay sino dos como alternativa, esa o la carrera eclesiástica. Entonces, Francisco José pues tiene que obedecer y se va por la vía de la carrera de la jurisprudencia. En Bogotá estudia 3 años en el Colegio del Rosario y dice Caldas, los 3 años más perdidos de mi vida, los 3 años más aburridos de mi vida. Pero Caldas, cada vez que puede, se escapa a las librerías y en los salones de los ilustrados, en donde hay libros, él se pilla en las bibliotecas cuáles son esos libros interesantes que van llegando a Cartagena y luego por el río Magdalena a Santa Fe y que son traídos por los importadores de libros. Mutis era uno de los importadores de libros, José Ignacio de Pombo era otro de los importadores de libros, y ahí encuentra entre esos
libros la astronomía de Jerónimo Lalande, la astronomía del primer astrónomo mediático francés, Lalande, librepensador, masón, burletero, absolutamente insoportable, pero como tal el más grande astrónomo francés en ese momento. Y Caldas hojea esos 3 volúmenes empastados en cuero, timbrados en laminilla de oro, y se queda fascinado por el orden, la forma de Lalande de resumir la astronomía de la época, la astronomía del siglo XVIII. Las informaciones sobre el Sol, la Luna, los planetas. Todavía no ha sido descubierto Urano, de manera que tenemos un sistema solar todavía en formación. Se habla de los cometas, pero se habla sobre todo del papel fundamental que tiene la astronomía en relación con la geografía. Es que la astronomía es una ciencia de la medida de la posición de los astros en el firmamento y de los ángulos que esos astros forman con respecto al horizonte o con respecto a esos círculos máximos. Estamos hablando entonces de una ciencia que es fundamentalmente de observación y medida y por lo tanto vinculada íntimamente con las matemáticas. Y Caldas dice en alguna parte de su pequeña autobiografía que él se siente particularmente inclinado por la geometría y las matemáticas, que esa es la clase que más le ha gustado cuando está con don José Félix de Restrepo, que le gusta la aritmética, que le gusta el álgebra, que le gusta la trigonometría y que no va más allá porque don José Félix, con todas las cualidades y méritos que tiene, no es tampoco la última palabra. Es decir, ya en ese momento se ve que el alumno, el discípulo, es aventajado y sobrepasa al maestro. Entonces, se queda él con esa espina, con esa inquietud, y cuando recibe el grado de bachiller en jurisprudencia, regresa a Popayán y le consiguen trabajo, los amigos, la familia, la influencia, como director de menores. Y le daba tanta pereza ese trabajo, y le daba tanta pereza que le interrumpieran sus lecturas, porque él se vuelve un afiebrado de los libros, se vuelve un bibliófilo, se vuelve un adicto a la lectura. Lee de todos los campos, las matemáticas, la astronomía, la biología, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Y también con la literatura, y con la poesía, y con los griegos. Es un lector furibundo. Pero como no le gusta lo que está haciendo, y uno en la vida debe hacer lo que le gusta, es decir, lo que el deseo le reclama más profundamente, Caldas comienza a enfermarse. Y se enferma, y presenta todos los síntomas de lo que hoy llamaríamos una neurosis, una neurastenia, dirían otros. Es decir, a veces tiene ataques de angustia, a veces tiene dolores de cabeza, otras veces tiene depresiones y llega inclusive a tener crisis de parálisis muscular. Total, el muchacho resultó con problemas de salud. Entonces en la casa se preocupan y los amigos y los vecinos y los familiares dicen, bueno, usted tiene que ponerse a hacer alguna cosa. Y él cree que debe hacer alguna cosa. Y dice, pues voy a vender baratijas en los pueblos, voy a vender ropas y me voy de Popayán a Timaná, por ejemplo, llevando mercancías para ofrecer en las ferias de fin de semana. Y entonces se va con las mulas cargadas de baratijas, pero no se va pensando en el negocio ni en cuánto se va a ganar, sino que se va detrás de las mariposas que nos acaban de mostrar, de las mariposas de Muso,
se va detrás de los helechos que florecen en el bosque, las orquídeas, y por la noche se entrega a la observación de las estrellas. Pero se entrega a la observación de las estrellas para aplicar esa astronomía de Lalande, esa astronomía del abate Etienne Bessot, en donde se habla de cómo se hace una carta geográfica, cómo se hace un mapa, cómo se determina un lindero, cómo se hace un croquis. Y él se vuelve astrónomo a pesar de la pobreza cultural de su medio, porque, dice él, no había más que 3 o 4 libros de astronomía en todo el pueblo. De manera que es en esas correrías donde ocurre lo que yo llamo el acto creativo, la iluminación. Caldas sabe que esa es su vida, ese es su destino. Estudiar, observar la naturaleza y comenzar a hacer apuntamientos sobre todo lo que va viendo. Dice Caldas que se entusiasmó con esas figuras geométricas y con esos globos que le mostró José Félix de Restrepo, que le hicieron sentir una vehemente inclinación hacia esas cosas. Caldas dice ya, cuando está sumergido en la observación en los bosques, en carta a su amigo Santiago Pérez de Arroyo: aquí me hallo desde julio de este 1795, con utilidad, pues en este negocio de las ropas y del comercio puedo tener alguna ganancia regular. La feria se hace los domingos y además en días de fiesta. Y el resto de la semana, como está en calma, hasta el domingo siguiente, puedo llenar esos días vacíos de negocios estudiando. Y me ha llamado y me encanta la lectura, por ejemplo, de las observaciones astronómicas de Jorge Juan, la historia natural de Buffon, el sistema natura de Linneo, las lecciones de física experimental de Nollet, que entre otras era el libro de curso que tenía José Félix en el colegio. De esto ha renacido en mi corazón el deseo de ver los autores que hayan escrito de nuestras provincias, aunque hay algunos de poca crítica y de estilo poco agradable. Me divierten porque esparcen muchas luces. Por ejemplo, tengo al padre Gumilla, al padre Julián, a Messier Condamine, en el viaje que ha hecho de Quito por el Marañón. Deseo tener el que hizo el académico desde Europa hasta Quito. Yo lo vi en la biblioteca de ESA, se refiere a la Biblioteca Pública de Santa Fe de Bogotá, en el estante de los filósofos. Hágame usted el favor de buscarlo y de comprarlo por cualquier dinero. Si usted sabe de algunos autores que traten de este nuevo reino de América o de las cosas que nos pertenecen, no deje usted de avisarme. De esto me nació una idea que le comunico, y es que estoy haciendo mis apuntamientos y quisiera tener guía por lo perteneciente a la parte botánica. En ese mismo año de 1795, que ya ha ido a Santa Fe de nuevo, aprovecha para comprarse algunos instrumentos. Se compra una brújula, un termómetro y un barómetro. A lo largo del camino va registrando mediciones termométricas, alturas, rumbos, va dibujando croquis de perfiles, haciendo de esos apuntes un verdadero diario de viaje. En carta escrita en Popayán el 5 de junio de 1797, Caldas le cuenta al mismo Santiago Pérez de Arroyo que ha comenzado a hacer observaciones de latitud y que ha trazado la meridiana con la mayor precisión posible. Ha comenzado a hacer observaciones de latitud y ya sabe trazar la meridiana. Miren, ustedes todos y yo tenemos un celular en el bolsillo. Algunos, la mayoría son smartphone y hay funciones.
tienen funciones meteorológicas y tienen funciones geográficas. Cualquiera de ustedes, con oprimir un botón, puede entrar al software de ese smartphone, de ese celular, y saber cuál es la latitud y la longitud de este sitio donde estamos, aquí en Explora, y la altura sobre el nivel del mar. Y nosotros damos eso como un hecho simple y natural. Es decir, es natural que un celular nos dé esa información. Pero desde el punto de vista de producirse un insight de conocimiento de qué es latitud, qué es longitud y cómo se consigue una latitud y una longitud, hay un trecho muy grande. Pocos saben que para obtener esa información necesitamos las estrellas, necesitamos el paso del sol por el meridiano, necesitamos los conocimientos básicos de una clase que aquí se daba en Medellín a principios de siglo y que se llamaba la cosmografía de Bruño y que se daba en la Escuela de Minas, nociones de astronomía para ingenieros. Pero hoy nada de esto se da ya, todo se supone que se sabe, es decir, tenemos un conocimiento técnico y científico formidable, pero una ignorancia absoluta sobre lo que significan los fundamentos reales del conocimiento. Es decir, la palabra sabiduría parece haber sido abolida completamente de nuestra concepción de vida. Y Caldas en ese momento entonces dice que está tomando latitudes y que además está trazando la meridiana. Antes de mi partida de esta ciudad he comenzado a hacer observaciones de latitud y después de haber tirado con el mayor escrúpulo una meridiana. En ella observé la declinación de la brújula, punto de la mayor importancia para levantar la carta de esta ciudad y para la que proyecto desde Popayán hasta Fortalecillas, en que acaba la que incluyo. Hallé que la aguja inclinaba 8 grados 10 minutos nordeste. El 23 de mayo comencé una observación de latitud y su resultado me llenó de satisfacción al verla casi coincidir con la que hizo en años pasados Messier Bouguer. Este halló 2 grados 27 minutos y yo 2 grados 30 minutos y algunos segundos. Es que estamos hablando de Pierre Bouguer, el astrónomo francés más importante del siglo XVIII de la Academia Francesa. Y este muchacho, en el trayecto de Popayán a Timaná, haciendo estas observaciones, encuentra una latitud que apenas difiere en unos segundos de arco, de distancia angular, imagínense. Es ahí donde nosotros tenemos que apreciar el genio de Caldas. Es ahí donde nosotros tenemos que apreciar la dimensión viva de Francisco José de Caldas, porque algo debe estar fallando en el método educativo de Colombia. Estamos estudiando demasiado, pero sabemos muy poco acerca de las cosas. ¿Cómo puede ser que este muchacho, solo, con libros como autodidacta, construyéndose él sus propios instrumentos, llegue a obtener estos resultados? Esta observación corrobora, pues, que Caldas ya tenía un instrumento calibrado para efectuar esas observaciones, como lo señala don Lino de Pombo. Fabricó un cuarto de círculo de madera de diomate, de 4 pulgadas de espesor para que no se torciese. Incrustó en él una faja concéntrica de estaño bruñido para que sirviese de limbo y trazó la graduación de este con escrupulosa delicadeza.
El centro del cuadrante era de marfil embutido, con una aguja muy fina clavada en él, de que pendía una pesita de plomo al extremo de un cabello humano, destinado a marcar los ángulos a alturas medidas, y el instrumento giraba verticalmente sobre un eje central de acero, fijado a un mástil de madera de naranjo, dándosele movimiento por medio de un cordón de seda atado a la extremidad del radio superior, que pasaba por lo alto del mástil e iba a envolverse abajo en una clavija o tornillo a cuya cabeza se aplicaban los dedos del observador. El plano horizontal del gnomon servía también para colocar el cuadrante en posición vertical. Con indecible trabajo, multiplicando encargos y diligencias, logró hacerse a lentes para el anteojo de cartón que puso en su cuadrante y cuyo vidrio objetivo estaba cortado por 2 diámetros de cabello humano perpendiculares entre sí. Caldas nos sorprende con sus observaciones del eclipse de luna del 3 de diciembre de 1797 desde Gigante, en el Cabildo de Timaná. La observación del eclipse del 3 del pasado se hizo a toda satisfacción, porque se define el principio y el fin en una atmósfera limpia, y tiene usted ya determinado astronómicamente un punto en longitud, por medio de la inmersión y emersión de un gran número de lugares y manchas de la luna. No nos falta otra cosa que verificar los cálculos, lo que aún no me ha permitido la debilidad de mi cabeza. Puede ser que en el siguiente o subsiguiente remita a usted una relación circunstanciada de los trabajos de ese día y de los resultados de los cálculos, en junta de un gran número de determinaciones astronómicas de latitud, del Sol y de las estrellas. Lo más importante de estas observaciones es que tienen un fin práctico, y es la elaboración de las cartas geográficas del nuevo reino. Para Caldas será la astronomía una herramienta que fundamenta la geografía como una ciencia útil. Caldas decía que la astronomía era el fundamento de la geografía, con toda razón, base de toda especulación política y económica. Comenta Caldas: con motivo de haberme mandado Tanquito el almanaque náutico de este año, he podido hacer mis observaciones que pueden ser útiles para reformar la geografía de estos países abandonados de los sabios y desconocidos de la Europa. Puede ser que con el tiempo recoja bastantes materiales y un número suficiente de observaciones para levantar una carta correcta del virreinato, objeto de mis deseos, y que solo la muerte acabará. Yo me aflijo cuando veo tan poca astronomía en toda la extensión de la Nueva Granada y que no hay uno a quien se le pueda encargar observe una latitud. Todo ha de salir de los libros, y los libros ¿no los han formado el descuido y la ignorancia de estas materias? Es decir, llega Caldas incluso a criticar los libros, no se fía en ellos. Caldas, que es un autodidacta y que todo lo aprende en esos libros, ahora duda de la veracidad de muchos de ellos y pretende hacer sus propias observaciones. Ya no es un mero aficionado a las ciencias, es ante todo un investigador autónomo. Por ejemplo, ¿podrá usted juzgar? Piedrahíta, en su historia de este reino, coloca la villa de Timaná a los 2 grados 30 minutos de latitud norte. Y yo, por 4 observaciones acordes, 2 con el Sol y por diferentes métodos y 2 con las estrellas, la hallé en 1 grado 58 minutos, es decir, 72 minutos más corta. Después de esto, ¿qué confianza puede tener uno en determinaciones tan absurdas? Y más adelante agrega: es preciso observar, es necesario levantar al cielo los ojos para poder ver la tierra. Según expresión de Juan Andrés, al fin de este año le daré a usted cuenta de todos mis resultados y quizás tendré la satisfacción de presentarle a Popayán bien determinado astronómicamente en longitud y latitud. Sorprende pues la creatividad de Caldas para preocuparse y para
procurarse nuevos instrumentos de medida y observación. Con gran ingenio construye él mismo su propio telescopio. Actualmente me preparo a observar 16 eclipses de los satélites de Júpiter que hay en este mes calculados para el meridiano del Observatorio Real de Cádiz y reducidos al de Popayán. Lo que me había impedido observar estos eclipses era la falta de un buen telescopio, y ya lo tengo, casi vencido a fuerza de trabajo, de combinaciones y de estudio de la óptica. He llegado a formar uno con que veo con toda perfección el anillo de Saturno, los satélites de Júpiter y las zonas oscuras del planeta, pero no me doy por victorioso todavía hasta que el buen suceso corone mis trabajos. Le habían prestado un telescopio y lo primero que hizo fue desbaratarlo, porque ese era muy malito, lo mismo que hizo Galileo en su tiempo. Galileo recibió un artilugio que aumentaba solamente 3 veces. Lo que hizo fue desbaratarlo y con el estudio de las leyes de la óptica hizo otro que aumentaba 10 y otro más potente que aumentaba 20. Y entonces nosotros acabamos de celebrar el año pasado en la visita a Florencia, en el Museo Galileo, ese logro de Galileo. Y nosotros aquí desconocemos que Caldas, nuestro coterráneo, ya trabajaba en la construcción de telescopios. Y entonces ese telescopio le sirve para observar a Júpiter y las lunas de Júpiter. La mayoría de ustedes seguramente han visto los satélites de Júpiter. Los satélites de Galileo son 4, las lunas de Galileo. Entonces se pueden ver cómo transitan esas lunitas alrededor del planeta, de un día para otro. Esas lunitas que se eclipsan, en particular el satélite Io, servían precisamente y siguen sirviendo para la determinación de la longitud. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí mi telescopio y estoy observando a Júpiter y estoy viendo las lunas y veo que el satélite Io va a entrar en eclipse, yo cronometro. Entró en eclipse Io, salió del eclipse Io, y eso lo hice en tal fecha, tal día, a tal hora. Si yo comparo eso con las tablas de un observatorio en Europa, en Madrid o en París, puedo sacar la diferencia horaria y por extensión puedo determinar la longitud geográfica. ¿A qué longitud está Popayán con respecto a esta observación que estoy haciendo? Que eso lo haga uno cuando está en la universidad y tenga profesores, bueno, eso es meritorio, pero que eso lo haga uno solo, aprendiendo en los libros y pidiéndole ayuda a un carpintero y a un herrero para que le construya un cuadrante, eso sí es de mayores. Y ahí hay que ver entonces el genio de Francisco José de Caldas. Contrasta el trabajo artesanal de Caldas con el muy especializado de la expedición hidrográfica de Joaquín Francisco Fidalgo en el apostadero de Cartagena de Indias, que venía haciendo un registro de toda la costa del Caribe, desde la isla Margarita hasta el río Chagres en Panamá. Una expedición con 4 bergantines equipados con el mejor instrumental de la época, desde finísimos cuartos de círculo, sextantes, brújulas y cronómetros de alta precisión. Contrasta con la formación académica de los marinos astrónomos acompañantes de Fidalgo, como por el completo arsenal que llevaban, unos equipos que hoy llamaríamos de tecnología de punta. Emociona encontrar a Caldas, encontrar un autodidacta de tiempo completo, tomando alturas del Sol y estrellas meridianas para determinar una latitud, y mucho más, haciendo cálculos para determinar la longitud geográfica sin saberse astrónomo, sin más herramientas que las observaciones astronómicas de Jorge Juan, y al mismo tiempo con un improvisado cuarto de círculo construido con ayuda artesanal. Es aquí, en este campo de la observación y la medida, donde debemos ponderar el genio de Caldas, su creatividad y su pasión por la ciencia.
la falta de las tablas astronómicas, de las cuales tiene ya conocimiento de que se encuentran en una biblioteca de Santa Fe y que están en el segundo tomo de la astronomía de Lalande, es advertida en carta del 5 de enero de 1799 a su amigo Santiago Pérez de Arroyo. Ah, mi querido Santiago, si yo tuviera unas tablas astronómicas, ya tendría usted muchos puntos bien determinados en longitud, porque aprovecharía las inmersiones y las emersiones de los satélites que hay desde ahora hasta agosto. Y quién sabe si hasta noviembre del año pasado. Qué dolor para mí ver salir a Júpiter rodeado de sus lunas, rodar sobre mi cabeza, tener todo lo necesario y no poder observar un solo eclipse por falta de unas tablas astronómicas. Esas tablas las tiene don Fernando Vergara en la obra del gran astrónomo francés y ahora Caldas las necesita con urgencia. Yo quiero que usted interese en esto a don Camilo, haga todos sus esfuerzos a fin de arrancarle esta obra a Vergara, comprándosela. Yo pienso que quizás no hará mucha resistencia, supuesto que para su destino le es inútil. Haga usted este sacrificio en honor de la astronomía, de la patria. Haga este sacrificio en honor mío. Redímame para siempre de la esclavitud en que estoy, pegado al almanaque de Cádiz, y tendrá 1000 puntos conocido. Sabrá la porción del país en que hemos nacido y que aún no conocemos. Qué gloria para usted haber sido el protector de la geografía del reino. El furor de Caldas para demandar un material de trabajo único y escaso en el virreinato de la Nueva Granada no tiene punto de comparación. Es preciso ponerse en la situación de este singular astrónomo para entender su avidez de conocimiento. A Tanquito, ese precioso joven, debemos la carta de Timaná y la posición de Popayán, pero son necesarias las tablas de Lalande que estaban en la astronomía en las librerías de Santa Fe de Bogotá. Yo quisiera poder continuar, porque esto es apenas un esbozo, pero por fortuna va a quedar en las memorias. Pero siento en mi corazón un afán enorme de decir: viva para siempre Francisco José de Caldas en el corazón de América y sobre todo en el corazón de ustedes, ávidos de conocimiento y de interés por la cultura. Muchas gracias. Es un verdadero deleite escuchar esa conferencia y ese ardor, ese ímpetu que le pone Gabriel Jaime, como todas las demás que hemos escuchado hoy. Hay algunas preguntas, no las puedo formular todas, voy a hacer 2 de las pocas, del montón que hay aquí. La primera dice: ¿qué tan exagerada es la idea de que Caldas carece de una comunidad científica a su alrededor? Completa. Es que mientras Alexander von Humboldt, que llega a conocerse con Caldas en 1801 en Ibarra, en 1802, porque realmente es el 31 de diciembre de ese año, mientras Humboldt tiene todo el apoyo de la comunidad científica europea, prácticamente todo el apoyo de la comunidad científica de París, en todos los campos, Caldas está completamente solo en la Nueva Granada. Caldas no tiene con quién comparar. Caldas no tiene prácticamente con quién discutir. Caldas tiene buenos amigos, amigos que le ayudan, que le colaboran, que lo entienden, que saben que es un genio. Pero lo más que puede tener Caldas es un cura de aldea que le ayuda a sostener un gnomon de 15 pies para hacer una lectura de la altura del sol, o tener un paje, como decimos, o un esclavo que lo acompaña llevando las mulas y que le lee en los ratos libres estos libros que hemos empezado a reseñar, el del padre Gumilla, el de la Condamine, etc. Caldas es un solitario, no tiene pares para comparar, para compartir sus informaciones, sus observaciones.